Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno, como veis ya tenemos a nuestro amigo Thor completamente montado. Y bueno, he estado comentando un poquito los vídeos en los que perdimos el audio y demás y hemos podido arreglarlo, bueno, de aquella manera. Incluso hemos perdido algún vídeo por el camino. Pero bueno, al final del vídeo os cuento más cosas. No os di la tabarra y vamos a continuar con el montaje. ¡Empezamos! Para continuar con el montaje vamos a comenzar pasando todos los cables por la ranura del cuerpo de la articulación 2. Si lo hacemos después de poner los motores será mucho más difícil. Después colocaremos una varilla que conectará el lateral y la carcasa haciendo de eje. A continuación, atornillamos con dos tornillos M3 la pieza que activa los finales de carrera. No la apretéis demasiado o se deformará. Una vez hecho esto, conectamos las dos piezas con la varilla que pusimos hace un momento. Retiramos los tornillos de los motores para sustituirlos por unos más largos. Colocamos la pieza circular y gracias a los tornillos más largos anclaremos el motor y sujetaremos esta pieza. Repetimos el mismo proceso para los otros dos motores. Una vez atornillados, colocamos dos poleas impresas en los motores inferiores y una polea GT2 en el superior. El diámetro interior de la polea dependerá del diámetro del eje de vuestro motor, en mi caso 8 milímetros. Es hora de colocar la correa. La correa se sujeta en la pieza redonda de la articulación 3 por un tornillo M3. Se pasa por la polea del motor y listo, aunque luego podremos darle tensión con los tensores que van en la carcasa. No olvidéis meter la tapa antes de poner la correa, como me pasó a mí. Antes de colocar la carcasa que cierra el conjunto, debemos colocar los tensores, que llevan un rodamiento para un giro suave. Van puestos en un carril de la carcasa, de modo que cuando aflojamos el tornillo, empujan la correa y la tensionan. Nos queda colocar la carcasa y debemos asegurarnos de que la correa pasa por dentro de los tensores y que las poleas impresas engranen correctamente. Una vez puesta, aseguramos los tornillos de la pieza central.
Por último nos queda colocar todo el brazo en su base. Primero vamos a quitar la pieza azul que une brazo y base y vamos a pasar los cables primero por la tapa y después lo pasaremos por la base. Y lo sacaremos por el orificio que lleva a la electrónica. Nos llevará un ratín. Volvemos a atornillar la tapa y le ponemos 4 tuercas M3. Y fin, montamos todo el brazo sobre la base haciendo coincidir los orificios para atornillar ambas partes. Y mecánicamente ya tenemos nuestro brazo robótico completamente montado. Bueno, ¿qué os parece aquí el Amigotor? La verdad es que casi todas las partes se mueven bastante bien, pero bueno, lo primero vamos a comentar algunas partes que no han salido en el vídeo por esto de que os comentaba que habíamos perdido algunos tramos. Una de las cosas que no sale en el vídeo y es que hemos puesto esta tapita. Realmente no nos perdemos nada, es una tapa que lleva un rodamiento, como ya vimos cuando preparábamos las piezas inicialmente. Y nada, simplemente se encaja con 3 tornillos M3 con las tuerquecitas que ya habíamos puesto previamente en la carcasa. La otra parte que no nos sale en el vídeo es cómo hemos montado la pinza. Pero bueno, lo mismo, la pinza no lleva ninguna complicación. En el émbolo, digamos, que sale de aquí de esta articulación, tenemos 3 agujeritos para meter 3 tuercas M3. Y en la pinza tenemos también 3 agujeritos para meter 3 tornillos M3, así que simplemente se encaja, atornillamos y listo. Y bueno, no creo que, o sea, no me he molestado en volver a grabarlo otra vez porque creo que es bastante sencillo y con explicarlo así de manera más o menos sencilla, pues era suficiente. Y bueno, ahora que ya lo tenemos completamente montado en lo que es la parte mecánica, eso sí, pues comentar las partes que han sido así más difíciles de montar. Pues tenemos aquí en la articulación 4 o 5, no me acuerdo ahora mismo, o 5 o 6, que no recuerdo cómo se llaman. Pues bueno, teníamos la complicación de meter ahí todas las zarpas con las correas, las poleas, etcétera, y fue un poquito complicado. También se complica un poquito en el tema de colocar la correa que tenemos aquí. Y es que hay que dejarla a una medida más o menos justa, porque la primera vez que la coloqué, la colocamos demasiado tensa. Entonces digamos que esta parte con esta parte hacían como torsión y esta tapita ni siquiera encajaba y yo ya me eché las manos a la cabeza diciendo madre mía que hemos hecho algo, hemos hecho mal, algo y lo tenemos que rehacer todo. Pero no, simplemente era que la correa estaba demasiado tensa y presionaba las dos piezas, entonces todo esto no encajaba. Entonces bueno, lo que hice fue poner la correa un poquito menos tensa
y entonces ya sí, reconozco que lo he tenido que montar y desmontar 3 o 4 veces porque no daba con el punto exacto en el que esto se montara correctamente y luego pudiéramos tensar la correa, porque otra de las veces que lo monté dejé la correa tan suelta que por mucho que apretara los tensores no conseguíamos nada. Y bueno, el resto de piezas la verdad es que ha sido bastante sencillo de montar. Realmente no tiene mucha más complicación. Al principio reconozco que es bastante abrumador porque hay un montón de piezas, un montón de tornillos, etcétera. Pero bueno, si vamos siguiendo sobre todo los ficheros FreeCAD, donde tenemos el brazo completamente montado y donde se ven las animaciones de cómo se monta, pues al final la mayoría de las partes se sacan bastante fácilmente. Y bueno, otra cosa a comentar, que es que ya se mueve casi todo correctamente. Tenemos, por ejemplo, la articulación 1 se mueve de manera súper suave. La 2, que sería esta de aquí, también se mueve bastante bien. Donde seguimos teniendo algún problema es en aquel famoso rodamiento que creamos con bolitas, y es que, aunque yo la muevo manualmente y se mueve bien, realmente cuando estamos haciéndola funcionar con un motor, se sigue atascando y todavía no he dado el porqué. Porque mecánicamente se mueve bien, yo la muevo con la mano y se mueve perfectamente. Entonces no sé muy bien dónde puede estar el problema. El resto de articulaciones, pues la verdad es que se mueve bastante bien. Quizás en la 3 todavía nos falte darle un poquito más de tensión a la correa, pero en principio ya se mueve bastante bien. Bueno, comentar que durante el montaje también se me ha olvidado una cosita, y es que tenemos aquí unos huecos por este lado y por este otro lado, y son un par de huecos para un par de ventiladores que no he puesto. Pero como me ha llevado tanto tiempo montarlo y tengo tantas ganas de verlo moverse, de momento no se los voy a poner y lo vamos a dejar ahí en stand-by. Bueno, y ya hablando de los temas que nos quedan por hacer, está el tema de la electrónica. Tenemos la caja de la electrónica en la que me doy cuenta que los agujeritos para poner los tornillos solo están incluidos los de las RAMs y no los de la PCB donde ponemos los drivers, etcétera. Entonces, bueno, revisaré otra vez los archivos a ver si es que me he saltado algo, que es muy probable, y si no, pues directamente la rediseñamos para que nos entren las dos placas, es decir, las RAMs y la PCB donde ponemos todos los drivers, etcétera. Porque ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y bueno, ¿y qué más cosas nos queda por hacer? Pues bueno, lo primero es, tenemos aquí un precioso manojo de cables donde me va a tocar cortar, poner conector, crimpar, etcétera. Y tengo un trabajo por delante. Por cierto, decir que al final he andado bastante bien con la longitud de los cables. Y aquí, por ejemplo, para los motores de aquí le puse 1,5 metros y luego de ahí fui recortando un poquito. Y bueno, la verdad es que solo he tenido que hacer un empalme, por longitud me refiero, algún otro hemos hecho, por el final de carrera que teníamos para lo que es el tema de la pinza. El resto la verdad es que ha ido bastante bien y lo tenemos bastante justito. Entonces ya veremos si los acorto un poquito más de lo que están aquí ahora mismo, para que no haya mucho barullo luego dentro de la caja de electrónica. Pero en principio tenemos unas horas muy divertidas por delante de cortar cables, pelar cables, crimpar cables y poner conectores. ¿Y el siguiente paso cuál sería? Pues bueno, con todo esto ya más o menos organizado, pues vamos a ir probando las articulaciones una a una. Como de momento no tengo seleccionada la fuente, estoy con la fuente de laboratorio que da muy poquito amperaje, entonces más de 2-3 motores no puedo conectar, entonces no puedo ver el movimiento del brazo completo. Entonces lo que voy a ir haciendo es probarlas una a una y ya vamos viendo pues cuál es el VREF que le tenemos que poner al driver, viendo los pasos por milímetros y estas cositas, para que cuando ya se mueva en conjunto pues tengamos todos los motores y todas las articulaciones bien afinadas. Y luego ya, por supuesto, montaremos toda la electrónica bien, con su tapita, montaremos el brazo en una tabla para que no tengamos problemas de que se caiga, etcétera, y le colocaremos una fuente de alimentación en condiciones con alguna tapita para que quede un montaje más o menos bonito. Y después de esto, pues ya está, ya veríamos realmente pruebas de movimiento, utilizaremos G-Code DTs, utilizaremos la aplicación de Asgard para probarlo y todas estas cositas. Realmente no sé si el trabajo que nos queda lo podemos hacer en un vídeo, en 2 o en 3. Yo creo que el trabajo que queda, aunque es algo laborioso, no creo que dé para más de 2 vídeos. Es decir, que ya estamos muy cerquita de lo que es ver el final del brazo robótico Thor, que como vosotros, yo tengo unas ganas terribles de verlo moverse. Aunque ya os digo que alguna ya he probado y porque no he podido evitarlo y ya he conectado alguna articulación con todo el brazo montado
y la verdad es que bueno, va quedando la cosa muy chula. Así que nada, por hoy nada más, que ya bastante charla os he dado. Dale un like si os ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao amigos! Esto ya mola.